Hay una frase que ha atravesado los siglos como si fuera un hechizo. La frase es: eso es bíblico, entre comillas, y se ha usado para cerrar conversaciones a lo largo de la historia, para imponer culpas, para vender certezas, para justificar costumbres y hasta para exigir a los demás un estilo de vida completo. Pero el Tanaj no funciona por frases programadas y eslogans. Funciona por textos verídicos basados en verdad. Funciona por gramática, por destinatarios reales y por pactos bien definidos. Por eso, en este módulo, ya que terminamos el primer módulo de enseñanzas teóricas, ahora vamos a comenzar con la práctica, con algo más nítido, una lectura directa, ejemplos prácticos de todo lo que les he enseñado. Vamos a hablar del mandato explícito, cuando el Tanaj no sugiere, no inspira, sino que está ordenando con claridad. Ese no harás o ese harás, justo y directo. Y aquí está la clave que va a cambiar nuestra manera de percibir las cuestiones teológicas del judaísmo y de una vida noahida. No basta con citar, hay que preguntarnos dónde está escrito, quién lo recibe, en qué contexto aparece y qué obliga exactamente. Cuando hacemos esas preguntas y las aplicamos a la lectura, muchos mandamientos fantasma se van a evaporar y a la vez van a aparecer los mandamientos auténticos que casi nadie predica con precisión. El primer ejemplo viene del Sefer Shemot, capítulo 20, verso 13, y dice así: Lo tirtzach. Su traducción al español es no asesinarás. El contexto específico de este texto es el evento fundacional del pacto en el Sinaí, cuando los Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, son enunciados ante el pueblo de Israel como columna vertebral de una vida nacional bajo la soberanía de Hashem. No es un proverbio, tampoco es poesía y tampoco es un consejo, sino una formulación breve, frontal y normativa que marca un límite absoluto contra el derramamiento ilegítimo de sangre humana. Este no está suelto en el aire, funciona como un fundamento para la arquitectura legal posterior, donde nuestra bendita Torá desarrollaría con precisión distinciones entre asesinato culpable, muerte accidental, refugio, defensa, guerra, tribunales y responsabilidad comunitaria. Justamente por eso el mandamiento aquí es tan corto, porque no pretende resolver todos los casos en una sola línea, sino fijar el borde inviolable que protege la dignidad humana y sostiene la posibilidad de una sociedad sin barbarie. Ahora bien, ¿cómo se suele predicar esto usualmente en religiones equivocadas o en ideologías completamente desviadas? Bien, esto se repite como: nunca se puede matar bajo ninguna circunstancia. O también se usa como un arma retórica para condenar todo uso de fuerza sin distinguir categorías que el propio Tanaj sí distingue. O al revés también sucede: se relativiza hasta perder su filo y se lo reduce a un simplemente no seas malo con tus prójimos, como si fuera un mandato nacido de una emoción y el sentimentalismo. En este punto quiero explicar y dejar bien claro qué manda exactamente el pasaje y a quién se lo está mandando.
Este pasaje prohíbe de manera explícita el asesinato, el homicidio culpable e ilegítimo dentro del marco del pacto, dirigido exclusivamente a los Bené Israel como una comunidad receptora de la bendita Torá. Es un límite moral jurídico que luego se despliega en leyes casuísticas, no en un eslogan que borra toda la jurisprudencia torática. En la dimensión noahida, aquí la conexión es directa con el mandamiento noahida de no derramar sangre, es decir, la prohibición del asesinato. Para los Benei Noyaj, el principio no exige que los Benei Noyaj se apropien del pacto de Israel, ni tampoco que imiten los rituales o las liturgias y las formas jurídicas judías. Lo que exige para los no judíos es construir una ética universal de vida, dignidad y sobre todo de justicia, y sostener también sociedades donde la vida humana no sea una mercancía, ni tampoco una presa de los impulsos. Este punto abre una puerta clarísima. Si se quiere comprender por qué la Torá distingue entre asesinato culpable y otras categorías legales y cómo eso se ordena en la moral universal, vale la pena estudiar la estructura completa. Y precisamente para eso existe el curso de los 7 mandamientos para la humanidad, que también está en este canal de YouTube. Porque ahí es donde enseño a vivir lo noahida con profundidad, sin confusión y sin apropiación de un pacto ajeno. El segundo ejemplo lo encontramos en Vaikra capítulo 19, verso 18, y dice lo siguiente: Lo tikom velo titor et benei ameja veahavta leraja kamoja ani Adonai. Su traducción al español es: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. El contexto de este verso es uno de los capítulos más intensos de santidad aplicada, donde nuestra bendita Torá nos enseña que la Kedushá, es decir, la santidad, no es un perfume místico, sino un orden de vida. Controlar el resentimiento, purificar la justicia, sostener el salario de nuestros trabajadores, evitar humillar a los demás, no engañar a los demás, no mentirles, no distorsionar la verdad ni distorsionar el juicio, cuidar a los vulnerables y hablar con la verdad son vitales. Aquí nuestra bendita Torá diagnostica un mecanismo psicológico social de destrucción. Primero, la persona recibe una herida. Luego la herida se vuelve una memoria tóxica. La memoria tóxica se vuelve rencor. Y el rencor, obviamente, va a buscar salida a través de la venganza. La comunidad entera que se envenena por esto siempre termina completamente destruida. Por eso nuestra bendita Torá corta el circuito en 2 puntos clave. Prohíbe la venganza, es decir, la agresión reactiva, y también prohíbe el rencor, que sería la incubadora interna de todo este proceso tóxico. Enseguida, ordena un estándar positivo: amar al prójimo como a uno mismo, es decir, tratar a los demás con una medida de bien equivalente a la que se exige para nuestro propio yo. Y finalmente sellado con la frase yo soy Hashem, para dejar claro que no depende de simpatías ni de emocionalismos, no depende del temperamento o la afinidad hacia los demás, depende
de la obediencia absoluta a Hashem. ¿Cómo se suele predicar este mandato? Se lo recorta por lo regular como una frase sentimental en la que se resume el hay que amar y se convierte en un moralismo vaporoso. También se le suele universalizar sin contexto hasta desactivar su filo, como si fuera una poesía motivacional, o se lo usa también para manipular. Se les dice: si tú me amaras o si ustedes me amaran, harían lo que yo digo. Y esto es completamente falso. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién, queridos alumnos? Este pasaje manda de forma explícita una disciplina ética dentro de la comunidad del pacto de los Benei Israel. No vengarse, no guardar rencor y actuar en bien de los demás, en bien del prójimo. El destinatario, lo repito, destinatario inmediato, es Israel en su vida comunitaria. Amar aquí es una obligación moral concreta que se expresa en conductas. En la dimensión noajida, aunque la formulación está dentro de un capítulo dirigido exclusivamente a Israel, el contenido nos ofrece una enseñanza universal aplicable también a los Benei Noach sin ninguna apropiación. El noajida no necesita, lo repito nuevamente, judaizarse para poder vivir una moral elevada. Puede tomar el principio ético que enseña el pasaje y aplicarlo como sabiduría en su vida, es decir, cortar la espiral de retaliación y aprender a construir paz social. Esto es lo que está enseñando este pasaje en la dimensión noajida. Además, un punto importante, esto se relaciona de manera natural con el mandamiento noajida de establecer justicia, dinim, que estamos viendo en el curso de los 7 mandamientos para la humanidad. ¿Por qué? Porque una sociedad justa no se sostiene solo con tribunales fríos, también se sostiene con la ética interna que impide que la venganza personal sustituya a la misma ley. Si quieren profundizar en este concepto, les hago la invitación a ver los videos del curso Los 7 mandamientos para la humanidad. Ahí les enseño cómo la justicia noajida no es un concepto superficial, sino una estructura completa para crear orden, convivencia y paz real. El tercer ejemplo lo vamos a encontrar en Devarim, capítulo 16, del verso 19 al verso 20, y dice lo siguiente: Lo tate mishpat, lo takir panim, velo tikach shohad, tzedek tzedek tirdof. Su traducción es: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas y no tomarás soborno. Justicia, justicia perseguirás. El contexto de este versículo, este par de versículos, es la preparación de una nación para poder vivir en su tierra prometida con instituciones sanas y justas, jueces en las puertas, administración confiable, procedimientos que no se vendan, que no se dejen sobornar, veredictos que no se puedan comprar, autoridad que no se pueda corromper. Nuestra bendita Torá revela aquí algo que el discurso religioso a veces oculta, que el pecado más devastador puede vestirse de traje y de toga y sentarse en un estrado. Torcer la justicia destruye el contrato social. Hacer acepción de personas convierte la verdad en privilegio. Tomar sobornos prostituye el juicio. Por eso, el texto avanza con una fuerza extremadamente quirúrgica. 3 prohibiciones directas contra las raíces de la corrupción y un mandato positivo que suena como un martillo. Porque perseguir justicia no es solo evitar la injusticia,
es decir, es crear y sostener un sistema que haga habitable la vida en esta tierra. ¿Cómo se suele predicar este mandato fuera del marco noahida y del marco del judaísmo? Bien, se usa como un eslogan político muchas veces o como una frase de pancarta. Cada bando lo secuestra para justificar su agenda o se lo reduce a un simple sé justo y ya, sin decir qué significa justicia ni cómo se evita la corrupción cotidiana. Pero, ¿qué manda exactamente el Tanaj y a quién? Manda normas explícitas para la administración del juicio y exige una búsqueda activa de la justicia. El destinatario, nuevamente, es Israel como sociedad en construcción con jueces y tribunales. Y el mandamiento no es una consigna emocional ni sentimental, sino un deber completamente institucional. En la dimensión noahida, aquí la relación con los 7 mandamientos es directa y central. El mandamiento noahida de establecer dinim, justicia, tribunales. Para los Benei Noyaj, la Torá no está pidiendo imitar al judío ni adoptar estructuras rituales ajenas, sino simplemente construir sistemas de justicia básicos, tribunales, leyes razonables, sanciones proporcionales a los delitos, protección de los inocentes y, sobre todo, combate a la corrupción. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Devarim, capítulo 6, verso 5, que dice lo siguiente: Ve'ahavta et Adonai Elokeja bechol levaveja, uvchol nafsheja, uvchol meodeja. Su traducción es: amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El contexto correcto de este pasaje es el núcleo del Shema Israel, donde se establece la lealtad total a nuestro bendito Creador. En una época de presiones culturales, donde había idolatrías, alianzas políticas y dioses rivales, se le estaba diciendo a Israel que debía ser leal a Hashem. Aquí, amar no debe definirse como un sentimentalismo o una emoción, sino como una fidelidad integral. Corazón como intención, alma como vida y ser, las fuerzas como recursos y potencia. El texto nos enseña una idea completamente revolucionaria para el contexto de su tiempo en el que fue escrito. El vínculo con Hashem no es y no debe ser parcial ni solamente decorativo. No es un accesorio dominical ni sabatino. Tampoco debe ser una emoción intermitente. Es una dirección total de vida que luego se traduce en memoria, en enseñanza y prácticas cotidianas. ¿Cómo se suele predicar este mandato? A este mandato se le ha manipulado a lo largo de los siglos. Se lo ha transformado en siente mucho a Dios y se le ha confundido con un estado emocional y sentimental. Se ha usado también como presión. Si amaras a Dios, harías esto o aquello por mi organización o por la iglesia o por tal situación, sin tener ninguna comprensión del pacto ni del contexto de lo que significa el Shema, y también se ha llegado a universalizar como si fuera un mandato idéntico para toda la humanidad en el mismo formato. Vamos ahora a darle equilibrio y estabilidad. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién se lo está diciendo? Este pasaje manda lealtad total y absoluta a Hashem como núcleo del pacto dirigido exclusivamente a los Benei Israel en el marco del Shema Israel.
no exige un arrebato emocional y sentimental. Lo que está exigiendo es orientación integral expresada en la vida y en la práctica dentro del pacto. Ahora, en la dimensión noahida, aquí se requiere precisión absoluta. Este versículo pertenece al corazón de la identidad pactal de Israel y no debe transferirse mecánicamente a los Benei Noach como una obligación de forma y fórmula. Ahora bien, la enseñanza ética, escuchen bien, queridos alumnos, sí es universal, pero sin apropiación. Para el noahida, para el no judío, la lección es la integridad espiritual, la coherencia y la fidelidad al Creador sin ninguna idolatría. En términos de los 7 mandamientos, esto se conecta con la prohibición noahida de la idolatría, es decir, amar al Creador implica no repartir la lealtad, ni la confianza, ni la fe entre los ídolos existentes, entre los demás poderes de la naturaleza o las creaciones, o entre los demás absolutizaciones que se han creado a lo largo de la historia. Para aprender a vivir esa fidelidad sin judaizarse y sin caer en religiosidad confusa, les invito nuevamente a tomar el curso Los 7 Mandamientos para la Humanidad. Aquí ordeno la relación del noahida con Hashem desde su propio marco. Y así, queridos alumnos, queda completamente expuesta la primera gran llave del curso. Cuando el Tanaj manda explícitamente, el texto no deja lugar para el truco retórico. No se trata de lo que se siente torático o de lo que se siente bíblico, ni de lo que suena espiritualmente correcto, ni de lo que siempre me dijeron, o tampoco de lo que siempre presupuse, sino más bien se trata de lo que está realmente escrito, a quién se le dijo y qué se ordenó exactamente. Al aprender a leer así, 2 cosas van a suceder. Se caen los mandamientos fantasma, esas cargas religiosas que se predican como mandato divino sin estar mandadas realmente por Hashem ni por el Tanaj. Al mismo tiempo, se recupera la fuerza auténtica de los mandatos reales con su contexto, su precisión y su destinatario verdadero. Y cuando se agrega la dimensión noahida con honestidad, ocurre algo todavía más importante. Vamos a aperturar un camino universal, pero limpio y sobre todo coherente, donde la humanidad puede abrazar la moral, la justicia y la fidelidad al Creador sin ninguna confusión de pactos y sin ninguna imitación. Cada quien desde su marco, porque cada persona en este mundo es especial, judíos y no judíos también. Quien quiere entrar en esa claridad de manera ordenada, tiene una puerta directa con este curso y el curso de los 7 mandamientos para la humanidad. Porque lo que busco aquí es construir una base universal que les permita leer el Tanaj con verdad, sin fantasmas, sin fantasías, sin manipulación, para que puedan vivir una espiritualidad real, responsable y luminosa.